Los Estados Unidos de antes de la guerra estaban sufriendo de una epidemia devastadora conocida como la Nueva Plaga o la Gran Plaga. En 2050 nadie conocía su origen, pero sí sabían que era mortal, con síntomas que afectaban a los más jóvenes y empezaban con sudores seguidos de moratones y edemas hasta terminar en hemorragias y finalmente la muerte. Desde el gobierno, en su paranoia de una guerra fría continua, lo achacó al socialismo y lo usó para acusar a China como su causante. Esto llevó a aislar zonas del país y reducir el contacto social para prevenir que se extendiese. No obstante, el gobierno y el conglomerado empresarial vieron la plaga como fuente de oportunidades. Usaron así un registro para pacientes para controlar las ideas contrarias a la visión de Washington, usando China y el socialismo como excusa y premiando con vacaciones y descuentos a los que se registrasen. Además, Weste comenzó las investigaciones en una cura que acabó siendo el virus de evolución forzada que creó a los supermutantes. Al final, nadie quería curar la enfermedad, simplemente querían aprovecharla e incluso extenderla para controlar a la población y usar la propaganda de guerra contra los llamados enemigos del país. A menudo hay gente que cree que los Estados Unidos de antes de la guerra eran una sociedad ideal, cuando estaban gobernados por psicópatas vendidos al conglomerado empresarial, que estaban dispuestos a sacrificar a la población por sus intereses, mientras estos padecían pobreza, hambre y enfermedades.